Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Primera Línea en Televisión Murciana. Hoy hay un elemento que forma parte del decorado de este programa y que no está en otras ediciones de Primera Línea. Imagino que ahora lo podrá captar alguna de nuestras cámaras. Y es la espalda de una camiseta que tenemos aquí en nuestro decorado, en cuya espalda, repito, se puede leer: ninguna familia sin techo, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos. Es una camiseta conmemorativa del segundo encuentro mundial de movimientos populares que se ha celebrado esta semana pasada en Bolivia y al que han asistido dos murcianos que forman parte de movimientos populares, que son el cooperador salesiano José Antonio Vives y el sacerdote y conciliario de la Hermandad Obrera de Acción Católica, Joaquín Sánchez, que una vez más nos acompaña en este programa. Joaquín, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Ahora entraremos en detalle. ¿Qué tal, en líneas generales, una primera análisis o valoración, qué tal ha ido ese encuentro? Ha sido un encuentro muy bonito, entrañable, porque hemos podido compartir de nuevo con movimientos populares, con gente perteneciente a movimientos populares de los 5 continentes, compartir experiencias de lucha, de compromiso, de esperanza, de fracaso, de miedos, de conquistas sociales y también la amistad, que ya vamos forjando porque es el segundo encuentro. Y bueno, la verdad que ha sido un encuentro que ha sido motivador. Nos damos cuenta que hay mucha gente buena en el mundo luchando por ese otro mundo posible, necesario e imprescindible. Ha sido el segundo. El primero fue el año pasado en Roma, ¿no? Al que también tuviste la oportunidad de asistir. Entre uno y otro, la principal diferencia es que este ha sido un contacto como mucho más cercano con el Papa. No, en Roma fue el más cercano. Ah, ¿en Roma fue más cercano? Sí, porque su casa éramos 150, aquí hemos estado 1.500 personas. Lo entendí al revés. Sí. Lo entendí al revés. 1.500 personas, con lo cual la organización ha sido más complicada. Coincide en una visita oficial del Papa a Bolivia, que se ha hecho intencionadamente, pero claro, el miedo a los atentados ha hecho que, por el tema de la seguridad del Vaticano, la seguridad de la propia policía de Bolivia, que había cierta distancia física. Hubo un gesto de cercanía con el Papa, donde se nos eligió, entonces, a 120 personas que tuviéramos como en las primeras filas, cercano a él, bueno, pues como un gesto. Bueno, el Vaticano es su casa y el hombre, pues claro, cuando fue a dar discurso, pues estaba con nosotros y nos dio la mano. Pero bueno, el hecho que él también quería mostrar su apoyo a todos los movimientos populares, sea de la orientación que sea, y que nos animaba a seguir luchando y que contáramos con su apoyo, su cariño, que era muy importante. José Antonio Vives y tú acudisteis en representación de la Hermandad Obrera de Acción Católica, ¿no? No, bueno, hay un movimiento que se llama En el nombre de Dios, basta ya de Sociedad Familia. Ese es el colectivo, para que yo pertenezco a la OA, sí. Efectivamente. La sensación que te queda después de un encuentro de estas características es que efectivamente el Papa sigue siendo esa persona que nos dio aquella primera impresión cuando accedió al pontificado, o que se va incluso reafirmando en sus posiciones, o no. ¿Qué impresión tienes? Bueno, yo recuerdo cuando el Papa Francisco, bueno, en los primeros momentos de sus primeros gestos, ¿no? Pues claro, algunos teníamos cierta duda, pues si eran gestos de cara a la galería, una renovación un poco de lo formal, pero bueno, con el paso del tiempo y viendo sus actuaciones, no solo en gestos, en palabras y en compromisos reales, pues indudablemente, bueno, yo que se me ha cuestionado muchas veces como siendo un antipapa, ¿no? Que cuestiona a Juan Pablo II y a Benedicto XVI, yo ahora mismo soy un entusiasta de Francisco, porque es un hombre que además lo tiene claro, por lo que en los dos encuentros y en alguna entrevista que hemos visto, él tiene claro que mientras le queda un halo de vida, pero de vida intelectual, él tiene claro que cuando no pueda, se va a retirar. O sea, cuando no tenga capacidad mental, no tenga fuerza espiritual, fuerza física, él se va a retirar. Pero mientras tenga esa fuerza, él va a hacer todo lo posible, día a día, sin parar, sin diplomacia, sin galería, para intentar crear un mundo mejor y una iglesia mejor. Y es un papa que realmente su discurso, su fuerza está, su credibilidad está en su coherencia, que lo que está diciendo lo está intentando hacer. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo siempre, como la antítesis, ¿no? Juan Pablo II tenía documentos preciosos que tú le leías y decías, ¡ay, qué bonito!, que te entusiasmaba, pero luego aquellas personas que eran coherentes con esos documentos eran represaliados en la iglesia, curiosamente. Y aquellos movimientos, personas que iban en otra línea de esos documentos,
ascendían en la Iglesia. Los movimientos más espiritualistas, más conservadores, más ajenos a la pobreza, a la exclusión, pues, ocuparon los primeros puestos en la Iglesia. Era un signo de contradicción. Con Francisco tuve coherencia. Y eso sí que es importante. Es que eso es lo que se preguntará seguramente la mayor parte de la gente que nos ve. Si una cosa es el discurso, las intenciones que pueda tener alguien, en este caso el Papa, y otra cosa son los hechos, por aquello de obras que son amores y no buenas razones, ¿no? ¿Tú crees que el Papa predica con el ejemplo? Sí, pero todo lo que está haciendo la reforma en la Curia Romana, yo lo comento creo que aquí también, el hecho de la reforma en el Banco del Vaticano, que él ha cerrado 5.000 cuentas aproximadamente. Ten en cuenta que el Banco Vaticano servía, bueno, y aún servirá, porque es muy difícil a veces cortar, servía de blanqueo de dinero procedente de las mafias, de un dinero que venía del narcotráfico, de la venta de armas y de la trata de blancas, de mujeres. Entonces, fíjate, el Banco Vaticano blanqueando dinero que viene de ese mundo llamativo, es muchísimo dinero. La Curia Romana participa de esos beneficios para tener una vida de confort y de lujo y desenfrenada en muchos aspectos, ¿no? Este Papa ha llegado y ha dicho no, esto hay que reformarlo, no podemos ser vividores, tenemos que oler, como lo dice, a ovejas, a gente, y por tanto es un Papa que no se quiere dentro de la Iglesia, ¿eh? Yo eso lo repito mucho y lo repito con dolor. Es más apreciado y más querido fuera de la Iglesia que dentro de la Iglesia. Muchos obispos no están desconcertados y no creen en él, y muchos clero tampoco. Además están deseando, lo oyen en muchas ocasiones, ya pasará, ya se irá, y volverá a esta Iglesia a ser lo que era. Y uno pregunta, ¿y qué tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser la Iglesia? Pues eso, por el poder, el lujo, el dinero, cercano a los capitalistas, cercano a los poderosos, una Iglesia prepotente en la sociedad. Entonces, claro, cuando un Papa que está predicando y con el ejemplo, humilde, sencilla, cercana a la gente, comprensiva con los gays, con las lesbianas, con tanta gente, ¿no? Pues realmente ha trastocado, ha sido una revolución en la Iglesia, y que no lo quieren, no lo quieren en pintura. Pero realmente, esto ya lo hemos hablado otras veces, la práctica de este Papa se parece mucho más a lo que nos cuenta la Biblia, que fue la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Sí, tú fíjate, por ejemplo, en el encuentro de momentos populares, cuando él nos lee su discurso, nosotros le entregamos el decálogo de las conclusiones de los momentos populares, y él nos lee su discurso, y en los momentos populares, lo que decía yo antes, él los apoya a todos, sea de la orientación que sea, levanta el entusiasmo. Además, la gente se levantó a aplaudir. Y estoy hablando de gente atea, agnóstica, marxista, de otras religiones, pero que en su discurso hay tanta sencillez, tanta humildad, pero tanta humanidad y revolución a la misma vez. Es una mezcla de todo, pues consigue el entusiasmo y unir a la gente. Dice, esto es un encuentro porque estamos gente de 5 continentes, es un encuentro porque estamos movimientos populares de diversa orientación, es un encuentro porque tenemos experiencia diversa. Allí los 3 talleres, por eso es ninguna familia sin techo, la primera T, ningún campesino sin tierra, la segunda T, y ningún trabajador sin derecho, la tercera T. Son las famosas 3 T. Este año se ha unido el tema de la ecología, porque era muy importante, y el tema de la dignidad de los pueblos. Y bueno, y yo creo que Francisco ha logrado, es muy valorado en todo ese mundo, pero en los momentos populares es muy valorado. Puede que alguien lo pueda... Es que estoy estableciendo una comparación que no debía establecer, pero bueno, entre el Papa Francisco y los partidos políticos, digamos, reformistas que han surgido en los últimos tiempos, ¿no? A los que se les ha acusado de populismo y demás. ¿Puede que el Papa Francisco alguien lo acuse de ser populista por estos mensajes que enfervorecen a las masas, pero que a lo mejor no sé si tienen visos de ser realidad algún día o no? Bueno, a él se le acusa de comunista. El término que más se le acusa en términos políticos, más que populista, es comunista. Yo recuerdo en el primer encuentro de Roma, cuando él nos habla de su discurso, él dice, ¿cómo es un argentino gracioso? Los latinoamericanos son graciosos. Dice, yo anuncio lo que está dentro del Evangelio. Mis frases, lo ven ahí, son doctrina social de la Iglesia. Por tanto, yo no estoy diciendo nada, dice el Papa,
nada que esté fuera de la Iglesia ni de la tradición de la Iglesia. Y en cambio me llaman comunista. Dice, y no sé por qué. Cada uno sí lo sabemos. Porque se ha traicionado el Evangelio, se ha traicionado la doctrina social de la Iglesia y bueno, y esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que el Francisco, yo creo que dentro de sus limitaciones, porque tiene muchas limitaciones en el Vaticano, pues ha intentado ser coherente con eso. Y eso es lo que no le perdona, la coherencia. Claro, uno puede hablar de la pobreza, de la exclusión, de la miseria, de la paz, de que tenemos que ser buenos, que tenemos que convertir otro corazón. Pero claro, si no eres coherente con eso, si tú al final te vas a tomar la cerveza con los grandes empresarios, si tú al final te vas a tomar la cerveza con los grandes empresarios de las multinacionales, con los banqueros, y avala sus actuaciones. Es más, cuando tú le pides un documento, por ejemplo, con el tema de los desahucios en España, pide un documento a la Conferencia Episcopal de apoyo a ese drama de miles de personas que han sufrido ese proceso de apoyo moral, solidario, de cuestionar el sistema financiero que provoca los desahucios, pues te sorprende que guarden silencio, porque es un silencio cómplice, indudablemente. El Papa no guarda silencio. No guarda silencio absoluto, además sus palabras son de una fuerza, de una radicalidad, que además tú lo entiendes perfectamente cuando él critica la especulación financiera, cuestiona la guerra, cuestiona muchas cosas y se nota. No, eso es verdad, se le entiende, no se pierde en términos teológicos ni se le entiende desde que se le ve venir además. Lo que pasa es que efectivamente entre el discurso del Papa y el discurso, digamos, de otros sectores más conservadores de la Iglesia hay una diferencia fundamental. El sector, lo estamos ya más definiendo así, más conservador de la Iglesia es el que habla, sí, es verdad, de la bondad, de la ayuda a los más desfavorecidos, todo eso está muy bien, pero el Papa, además de decir eso, va buscando la raíz del problema para ver cómo se puede atajar. Ese es el gran hecho diferencial de este Papa, ¿no? Sí, pero claro, es un Papa que más cuestiona a los gobiernos, cuestiona, por ejemplo, el tema de la inmigración, cuando dijo lo de la vergüenza, esto es una vergüenza. De hecho, muchos presidentes de gobierno no lo nombran, ni quieren ir al Vaticano ya a verlo. Si te fijas, los pocos presidentes que han ido a saludar al Papa Francisco no lo quieren. Y por tanto, no lo quieren porque está intentando pues, apoyar a la gente y a la ciudadanía. Y yo creo que eso es importante. Por eso digo, lo de la coherencia es muy, muy, muy importante. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Pinochet, ¿no? Pues Pinochet tenía un cura que le hacía misa diaria en su palacio. Y un señor que dio un golpe de Estado, que hay un montón de desaparecidos, de crímenes, de violaciones a mujeres, de secuestro de hijos, y en cambio tenía un cura que le hacía misa todos los días. Y cuando fue detenido en Inglaterra, en Londres, no te acordarás que fue detenido, cuando ya no era presidente de Chile, pues quien intercedió para su liberación fue Bertone, el del Vaticano, secretario de Estado del Vaticano. Dices tú, bueno, y las familias que han violentado a las mujeres, que han desaparecido, torturado. ¿Quién vela por ellos? ¿Quién vela por ellos? Efectivamente. Joaquín, de los mensajes que has oído, que se han dicho, que se han trabajado allí en Bolivia estos días, ¿hay algunos que te han calado especialmente? Sí, hay dos. Uno del propio Movimientos Populares, que se dice que nos dicen que no se puede hacer nada, pero hay mucho por hacer. Y es verdad que hay mucho por hacer, que se pueden cambiar las cosas, que los movimientos populares nos tenemos que organizar, puesto que lo mismo que digamos, los avariciosos, los codiciosos están muy bien organizados, pues en los movimientos populares, si queremos también tenemos que responder globalmente. La justicia tiene que ser una respuesta global. Y después un mensaje del propio Francisco que nos encantó, que voy a leer un poco literalmente. Claro. Dijo Francisco, digamos juntos desde el corazón, ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. Fíjate que nosotros que vivimos en España la ley de dependencia, todos los recortes, que en España, por ejemplo, la ley de nutrición, cada 3 niños hay uno que está desnutrido y que los jóvenes no tienen trabajo, pues decir, es un mensaje que realmente cala. Y después otro mensaje que coincide Francisco, que coincide los movimientos populares, es que se está criminalizando la protesta. O sea, nos estamos encontrando que cada vez más los gobiernos establecen leyes que intentan criminalizar la protesta.
Por ejemplo, en España hemos tenido, en otro orden, la ley Mordaza, ¿no? Donde el ocupar un banco, protestar, una concentración, ocupar una consejería, tiene una sanción administrativa. Esta ya se juzga ya por los juzgados propiamente, ¿no? Pero además a esto se le añade que sean los delegados de gobierno lo que establezcan multas, ¿eh? Por ejercer un derecho, como el derecho a la libertad de expresión, como un derecho a la protesta. En otros países, porque claro, ahí nos encontramos, por ejemplo, desapariciones, se consideran, por ejemplo, los argentinos, hubo 9 detenidos viniendo para Bolivia, como estaban en busca de captura, se consideraban como terroristas y en reverdía. Y hay gente que se había limitado a protestar de la no violencia. Y eso el Papa insistió también, y los movimientos populares insistimos mucho en que cada vez más, para defender la codicia y la avaricia, las leyes cada vez son más severas en ese aspecto, más injustas, y aquel que está protestando pues puede recaer sobre él esas acusaciones, por ejemplo en España por las famosas multas. Dice la gente, bueno, y ahora la ley Mordaza en España, ¿qué? Pues responden a este proceso. Con independencia de la entrada en vigor de la denominada Ley Mordaza, en la plataforma de afectados de la hipoteca aquí en Murcia, ya habéis dicho que vais a continuar con vuestra rutina habitual de actuación, como si tal cosa, ¿no es así? Sí, nosotros, hombre, ha creado por cierta zozobra, indudablemente, preocupación, cierto miedo, ciertas dudas, porque somos humanos, ¿no? Y eso, pues, está claro que te causa de entrada preocupación. Pero bueno, nosotros hemos hecho, digamos, una promesa de si tenemos que ocupar un banco, ocuparlo. Y bueno, que ya si la policía hace el informe y en relación del gobierno te quiere sancionar, que sancione, ya lo recurriremos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir la misma línea. Es decir, nosotros creemos que no podemos, que una ley que protege a los bancos, que una ley que protege la injusticia, y nosotros pues vamos a seguir manteniendo pues nuestra línea de compromiso por la gente y asumiendo pues esa realidad, esa represión que va a haber. Han llegado a las alcaldías de las dos principales capitales españolas, a Madrid y Barcelona, dos mujeres que representan opciones políticas que tenían muy claros sus ideales con respecto al tema de los desahucios. Sin embargo, parece ser que no tienen margen de maniobra, que no están al menos pudiendo hacer todo lo que quisieran o todo lo que desearían. ¿Qué impresión te causa eso de que no hay quien pueda con el mundo económico, el capital, la poderosa banca? Sí, vamos, es decir, el problema que tienen los alcaldes o los presidentes de las comunidades autónomas es que ellos, hay una ley hipotecaria, que es lo que hay que cambiar. Es decir, mientras no se cambie la ley hipotecaria, pues realmente depende de la voluntad de los bancos el que haya desahucio o no. O sea, decir, no, ha dicho Antonio Sánchez que no va a haber más desahucio. No tiene capacidad, es decir, quien tiene la capacidad de iniciar procesos judiciales de desahucio son los propios bancos, porque además están amparados por la ley, los protege y no puede hacer nada. Entonces, vamos a crear oficinas de mediación, vale, para intentar ahí mediar con los bancos, presionar a los bancos para que cedan. Pero depende de su voluntad. O sea, no es que la Carmena o Ada Colau o quien sea, evidentemente van a presionar desde lo que puedan desde la alcaldía. Pero el problema es la hipotecaria. O sea, el problema es, por ejemplo, la dación en pago, que si se estableciera por ley, ya no dependería del banco. Habría una ley que diría las condiciones para la dación en pago, que tiene que demostrar que en efecto no está en paro, que no puede pagar, como en otros países, ya no depende de la voluntad del banco, ya por ley te la concede, ¿no? Un juez, el juez que te concede la dación en pago. Aquí ahora mismo en España no, es la voluntad del banco, que tú quieres decir, estás negociando la dación en pago y dice el banco, pues no se la concedo. Y no, aunque sea Carmena, Ada Colau, quien sea, ¿no? Hombre, puede decir, oye, pues si tenemos dinero del ayuntamiento en este banco, pues lo vamos a retirar, ¿no? Eso sí pueden hacerlo, se pueden presionar, pero realmente el problema está en las leyes, o sea, en los políticos, en el Congreso de Diputados. Joaquín, tú eres sacerdote. Después de todas estas experiencias que ya vividas, después de estos dos encuentros de movimientos populares con el Papa, el de Roma y el de Bolivia de la semana pasada, ¿has tenido la oportunidad de hablar con compañeros tuyos sacerdotes o incluso con el obispo, cambiar impresiones, cómo te acogen, qué te dicen, entienden el mensaje o se ponen de perfil? A ver. Hombre, hablaba con muy pocos compañeros de esos temas.
porque ahora mismo la Iglesia es una Iglesia muy conservadora, preocupada en otros temas, en temas litúrgicos, ritualistas, oficialistas. Es un clero que, vuelvo a insistir, no quieren a este Papa en general, no lo quieren, no comparten sus ideas, Y por el tema del obispo, pues como nuestro obispo, como muchos obispos, son muy distantes e indiferentes a estas realidades y por tanto a la gente que estamos en ello. Es triste, ¿no? Pero bueno, entonces no entendemos muy bien por qué esa indiferencia o esa distancia con temas de justicia social, con temas que realmente preocupa a la gente y que está haciendo sufrir a la gente. Y eso está ahí. Lo que te comentaba los de socios, ¿no? No han sacado ningún documento estrictamente. Bueno, hace poco sacaron una carta, una instrucción pastoral pidiendo perdón por su silencio en esta crisis económica, que es una estafa financiera. Pero bueno, nosotros nos sentimos como muy aislados dentro de la Iglesia y, claro, y nos dicen que nosotros no pertenecemos a la Iglesia, curiosamente, porque como la acusación es que tú no perteneces a la Iglesia, por lo que estás haciendo, por lo que estás defendiendo, cómo lo estás diciendo. Claro, pues es nuestra realidad. Ojalá haya un cambio. O sea, yo no tengo no lo digo con reproche o con rabia, con un ataque por atacar, sino ojalá haya una conversión y los obispos pues cambien de actitud y entiendan que hay que estar con la gente. Entonces, esa indiferencia y ese distanciamiento supone, claro, lo decía antes, es que ellos se sienten identificados con el capitalismo, se sienten identificados con la derecha. Es que eso es obvio. Entonces, pues bueno, es la realidad que tenemos. Los demás se nos acusa de pues, que somos de izquierda. Yo soy de izquierda, vamos, yo no tengo problema de decirlo. Creo que es bueno que pues, lo mismo que respeto a uno que sea de derecha, ¿no? En este encuentro, por ejemplo, de movimientos populares era curioso eso, es decir, es un encuentro de gente variada, nos encontramos y nos queremos, nos apoyamos y nos respetamos. Entonces, eso es lo interesante. Nuestra iglesia es una iglesia que es muy distante, muy indiferente, porque es cómplice con el sistema financiero, con las élites sociales, con la élite económica. Y eso es, como decía un santo padre, es prostituir a la iglesia. Exagero al decir que si no fuera por el Papa Francisco actualmente, quizás te plantearías colgar los hábitos. Sí, es un tema que, vamos, yo a lo largo de estos años, de muchos años, pues te lo planteo de vez en cuando. Quiero decir, pues, hombre, yo ahora mismo el tema de que esté Francisco a mí supone una gran motivación. Eso supone una gran motivación y una capacidad de lucha. Siempre un tema que en los curas está, lo de colgar los hábitos está siempre ahí. Pero claro, te lo puedes plantear, y de hecho me lo he planteado. Yo hay momentos que paso situaciones de crisis vocacionales, no por la vocación en sí misma, sino por todo el entorno que te vas encontrando, todas las dificultades, que como que hay una invitación de que te salgas, ¿no? Como te abren la puerta y dices, yo te puedo ir, ¿no? Y yo creo que te haría un favor, si me aprietas. No, es que te sientes que vas a veces, que vas en un barco que va a un destino que no es el que tú... Sí, va a un puerto que no es el que tú buscas. No, claro, estamos aislados en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, es una realidad que entra en crisis y te lo planteas en alguna ocasión. De momento, pues, utilizamos el verbo permanecer a pesar de todo, resistir a pesar de todo, y ya con el futuro ya veremos, ya veremos. Hombre, me da un poco miedo y que con la caída porque Francisco evidentemente llegará un momento que no podrá, o porque morirá, o porque no podrá, y él tiene claro que cuando no pueda, él se va a retirar. O sea, eso creo que lo deja claro, allí lo dejó claro, que mientras tenga fuerza mental, psicológica, emocional y espiritual, va a seguir, pero además claramente buscando una sociedad mejor y una iglesia mejor. Y cuando no pueda, pues se retirará, o porque morirá o porque no puede, sencillamente por la vejez. Y bueno, que nos da miedo que llegue otro papa conservador y entonces sí que es verdad que los pocos que quedamos nos limpie. Pero bueno, todo puede suceder si llega el momento del relevo del papa, que eso puede ser así. O no lo sé, o cabe la posibilidad de que surja un papa continuista. Sí, yo creo que yo me planteo la vida de día a día, Pepe. Yo creo que bueno, el futuro pues ya irá diciendo, pero bueno, ahora mismo yo creo que a mí la mentalidad es de permanecer en la iglesia porque es la que yo quiero, ¿no?
Hombre, estoy cansado en un artículo que escribí, que tuvo mucho eco, porque estaba cansado pues, eso de los cardenales que no saben hacerse un huevo frito, no se han puesto una lavadora, esos cardenales que son cómplices con la élite económica, financiera, con esa curia romana que vive del confort, el lujo, la vidorra, en todo sentido. Entonces, pues bueno, yo expresé eso, ¿no? Expresé ese cansancio que está ahí. Por eso hay que vivir el día a día, yo creo que es importante y ya veremos mañana lo que pasa. Y ojalá esta iglesia cambie, en todos los sentidos, y que nos podamos sentir más a gusto, ¿no? O por lo menos respetados. Yo creo que eso es muy importante, porque desde hace muchos años la sensación que tú tienes es de presión, y es verdad. Sí, es como diciendo, te presionamos. La Iglesia ha aprendido, como los partidos políticos, no echar a nadie, porque se generaría un conflicto, pero hacer la vida tan imposible que esa persona por sí misma se vaya. Lo que se llama móvil, ¿no? Que entonces pues, lo que se utiliza en los partidos políticos y la propia Iglesia. Desde hace años ya no se sanciona prácticamente a nadie. Pero la presión en su entorno, la presión, la indiferencia o los mensajes o cualquier cosa, tienen tal fuerza que a ti te produce un desgaste con el paso de los años y a veces por eso digo, entrar un poco en crisis, ¿no? Pero bueno, te vas recuperando, vas viendo. Pero esa presión, yo si alguna vez si me paso a rayar un momento, sí, no, tú me lo dices y ya está. ¿Esa presión cómo se materializa? En tu caso, por ejemplo, ¿a ti el obispado te presiona de alguna manera, en algún sentido? Sí, con la indiferencia. Con la indiferencia. O sea, si yo pido algo, a mí no se me concede. Cualquier gesto, ¿no? O cualquier, yo voy a pedir no sé qué, automáticamente no. Lo pide lo mismo el de al lado y es sí, ¿no? Es como mostrar enseguida que tú no eres muy querido, ¿no? O sea, ahí ese es un poco, cualquier cosa que pueda llegar, decir, oye, pues mira, pues a lo mejor Joaquín no sé qué, pues no. O sea, es como el no por sí mismo, el no. Es como el aparcarte, ya se aburrirá. Lo que pasa es que yo ya me busco mis mañas, no me aburro mucho, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo cuando dejé la parroquia de la Asunción, de Astorga de Cotilla, y pasé a todos los psiquiátricos, a la residencia de personas mayores, que estoy muy contento. Pero claro, la gente decía, Joaquín, ya no va a volver más a la parroquia. Porque en la iglesia, en la mentalidad, para ser alguien en la parroquia, alguien en la iglesia tiene que tener una parroquia. Si no tiene parroquia, hay que tener la iglesia en ese sentido. Pues mira, pues tú estás en un sitio que está bien, sí, pero en la mentalidad estructural, lo que te da caché es la parroquia y la categoría de la parroquia, ¿no? Eso es lo que te da caché. Ya me dijeron, tú ya no vas a volver más a la parroquia, y en efecto, yo no voy a volver más a la parroquia. ¿Has tenido la oportunidad alguna vez de sentarte a hablar tranquilamente un rato, así como estamos tú y yo ahora con el obispo de Cartagena, con José Manuel Lorca? No es posible porque hemos tenido algún encuentro, ¿no? Y bueno, porque no es posible por falta de sintonía y yo creo que también por falta de sinceridad, ¿no? Cuando tú preguntas, pero bueno, ¿hay un problema con esto? No hay ningún problema. Pues dímelo si hay ningún problema, ¿no? Es decir, yo creo que la Iglesia ha aprendido, pues es como los políticos, ¿no? La diplomacia política, pero no es posible porque yo no veo sinceridad. Y entonces lo que tú vas descubriendo no sinceridad que te mientas, sino no pasa nada. Pues algo pasará, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Bueno, Joaquín, el año que viene ahora suponemos encuentros también con movimientos populares. Así habría que preguntárselo al Papa. Sí, creo que los movimientos populares van a funcionar por sí mismos. Lo que quieren es hacerlo coincidir cuando visitas del Papa a algún sitio, ¿no? Parece ser, ya por lo que nosotros oímos ahí, fue que va a ser en Brasil, ¿no? Porque creo que el Papa va a Brasil. Entonces hacerlo coincidir. También se dijo que, bueno, que si el Papa un año no salía a ningún sitio, el encuentro de movimientos populares se va a celebrar de todas formas. Hay esa idea, ¿no? Esa idea, porque yo creo que es importante. Y bueno, pues ya veremos. Si el Papa viene un año a España, pues será el encuentro de movimientos populares en España. Bueno, y yo creo que terminar con una frase, ¿me va a permitir? Claro que sí. Con dos frases. Una que dijimos desde el decálogo de los movimientos populares, que termina así, dice: seguiremos trabajando para construir puentes entre los pueblos que nos permitan derribar los muros de la exclusión y la explotación. Quedó grabado en nuestro pensamiento y en nuestro corazón
para que nuestros pies se pongan en camino y nuestras manos se pongan a trabajar por ellos sin descanso. Queremos vivir desde los verbos amar y luchar porque la vida nos importa. Eso yo creo que es el mensaje de los movimientos populares, que tienen mucha vida, mucho sufrimiento, pero también mucha alegría, mucha esperanza. Fíjate que si en el hipotético caso de que alguna vez se pudiera hacer una consulta popular, ahora que tanto se habla de consultas y de referéndum y tal, a la población en general, al mundo entero, yo creo que habría muchísima, infinitamente más gente alineada con este Papa, con su forma de pensar, con su mensaje, con su idea, que con el aparato de la curia y de la Iglesia. Y es una impresión, evidentemente, no tengo ningún dato que lo vale, pero... Sí, bueno, hay ¿sabes tú que los métodos son o cuantitativo o cualitativo, ¿no? El cualitativo es por escuchar a la gente, ¿no? Eso es lo que cuando hemos estudiado, yo estudié educación social, y entonces decía, a ver, dos métodos científicos, el cuantitativo, que era la estadística, que va a hacer no sé qué, y el cualitativo, que es la observancia y el escuchar a la gente. Yo escucho a la gente, como todo el mundo, y hay una gran valoración de este Papa. Hasta gente muy reticente al principio, muy antipapa, muy antita, está diciendo, parece que el argentino este, me decía el otro día uno que es muy reticente, parece que, no sé, al final me lo voy a creer. Digo, por el tema de Palestina, ¿no? Porque ha reconocido el Estado palestino con el cabreo impresionante de Israel. Y bueno, vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a insistir. ¿Por qué he querido a este Papa? Porque defiende a la gente. Porque dice a los poderosos, mirad, si hay riqueza para todo el mundo. Es que eso es algo tan obvio que podemos vivir todo el mundo con dignidad, si no hay ningún problema. No hay ningún problema de riqueza. Pero claro, el egoísmo, la avaricia y, por ejemplo, la destrucción del planeta, ¿no? Lo agrotóxico, lo de los transgénicos, ahí se cuestionó mucho y se alabó mucho la Laudato Si, la encíclica del Papa, que yo aconsejo, O sea, incluso a los no creyentes. Bueno, quitan el frito de cuando aparezca Dios, pero el mensaje de defensa el cuidado de la tierra, de la casa común, el cuidado de la tierra, es muy importante. Entonces, claro, eso ataca pues, a ese egoísmo de los capitalistas que pueden destruir el mundo y están destruyendo el mundo sin ningún tipo de complejo. Y, por ejemplo, se cuestiona que se privatiza el agua, los servicios sociales, y el Papa lo defiende que sean servicios comunes del Estado. Claro, la gente percibe su mensaje. Mira, el otro día cuando fue a Paraguay, pues va a la cárcel, va a un centro de cáncer, se monta en un coche cuando se montó Juan Pablo II. Quiero decir, sus gestos, sus palabras y su vida avalan lo que está diciendo. Claro, el cura o el obispo que va vestido impecablemente, que entiende que es un poder, que tiene que vivir con no sé qué, que no sé cuánto, que quiere vivir bien, pues claro, te está diciendo a la calle, con la gente, a las protestas, a las manifestaciones, a evitar desahucios. Y tanto. Yo deseo, Joaquín, que dure mucho tiempo el Papa Francisco. Primero, porque no tengo ningún interés en que enferme y que se muera ninguno. Y segundo, porque cuanto más tiempo dure, más os servirá para recargar las pilas a ti y a mucha gente como tú, que trabajáis de cerca con movimientos populares y trabajáis, y cuando digo de cerca, es codo con codo, con gente que lo necesita y que además tengas oportunidad de vez en cuando quieras, cuando puedas, de venir aquí a la televisión y contarlo, porque a alguien le llegará también tu mensaje. Esto no deja de ser una cadena de mensajes. El Papa en Bolivia difundió una serie de mensajes que caló en vosotros. Tú ahora estás aquí, otros compañeros tuyos estarán contándolo en otras partes del mundo y nosotros siempre que puedas o que quieras, aquí tienes un ratito de televisión para contar tus mensajes. Por eso tengo mucho interés en que el Papa Francisco dure mucho tiempo, para que no se te acaben las pilas. Yo quería hacer, perdóname, dos peticiones. Una, el Papa nos dijo que pidiéramos por él, porque es un hombre que sabe que está amenazado de muerte por la curia romana, estrella, por las propias mafias y por muchas cosas. Es duro escuchar y asimilar eso. Entonces el hombre dice, pedid por mí, y además siempre a todo el mundo se dice. Y también quería pedir, porque hubo un testimonio de una mujer de Kurdistán, que es curioso porque ella expresó el tema del Estado Islámico, donde las mujeres que no tienen ningún valor han vivido muchas guerras y las mujeres se han dejado, pues sí, pero que como ahora mismo atentan contra los hijos, sobre todo con las hijas, que las secuestran, las violan o las meten en la prostitución, pues esas mujeres de Kurdistán o de otros sitios, no por defender su vida, sino como madre, para defender la vida de sus hijos, de sus hijas, se han hecho guerrilleras.
Se han hecho guerrilleras. Sí, para defender a sus hijos y a sus hijas. Y bueno, el testimonio fue, aquí hubo muchos testimonios allí, a mí, pero ese fue a mí que en ese momento más me impresionó porque era para mí novedoso, ¿no? O lo otro también era impresionante, ¿no? Es decir, mujeres que se hacen guerrilleras para defender no su vida como persona, de su hijo y sobre todo de su hija. Y después también otra situación de las mujeres, por ejemplo en Latinoamérica, que también nos impresionó, nos pilló una manifestación donde se secuestran a mujeres, sobre todo jóvenes y guapas, en Bolivia, para la trata de blancas, para la prostitución. Participamos, entonces nos decían algo terrorífico, dice que cuando una mujer, con la niña nacía y era fea y tenía un defecto, era garantía de seguridad. Pero cuando una cría nacía guapa, la familia temblaba por la posibilidad de secuestro. Y aquí nos preocupamos porque se nos cuelga el móvil. Sí, sí. Entre otras cosas importantes. Sí. Joaquín Sánchez, muy amable, muchas gracias por tu testimonio y hasta la próxima ocasión. Sí, que la habrá, te dejamos por aquí. Muchas gracias a vosotros también por darnos esta cobertura informativa y mediática. Los medios son muy importantes, además allí en el encuentro salió la importancia de difundir un mensaje de paz, de justicia, de libertad y de esperanza a los pueblos, que hace mucha falta. Pues estaremos encantados de seguir haciéndolo, muy amable. Amable. Gracias por estar ahí, señoras y señores. Nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.